gustosa todo cuanto poseo por saber dibujar. ¿Qué le parece? Maravilloso. No le diga esas cosas. ¿Por qué no? Es verdad. No hay que halagar demasiado la vanidad de los hombres. Ay, no puedo creer que Henry sea vanidoso. Lo soy. Pero únicamente sus halagos pueden envanecerme. 3 cartas. La comida está servida. ¿Admiradoras? No, negocios. Pasen al comedor. Enseguida estaré con ustedes. Querido Henry, no conseguirás olvidarme. No conseguirás apartarme de tu vida. Estoy dispuesta a todo. En cuanto a Catalina, debo decirte que... No duda en recurrir a la calumnia. He oído decir que en Londres ocurrirá dentro de poco algo terrible. ¿Un terremoto? No, se trata de un libro. ¿Quién es el autor? Pues eso no lo sé, ni tampoco el título. Lo único que me han dicho es que es el libro más espantoso de cuantos hasta aquí hemos conocido. Oh, santo cielo. ¿Y a quién se le ha ocurrido primero escribir y después publicar un libro así? Sé de buena tinta que en Londres se prepara algo mucho peor que la publicación del peor libro del mundo. ¿Qué? Una revuelta en la que habrá incendios, asesinatos, en fin, casi una revolución. ¿Cómo puede hablar usted con esa tranquilidad de algo tan espantoso? Estoy segura de que Frederick exagera. Aquí puede satisfacer su curiosidad sobre esos sucesos. ¿Disturbios, revolución, crímenes? Oh, temo que no me va a sentar bien la comida. Mi querida Catalina, aquí no dice nada de todo eso. Toda esa fantástica revolución solo existe en tu cabeza. Pero sí se ha hablado de una nueva novela de un género nuevo. En ella se describe una revolución que ocurrirá en Londres dentro de 2 o 3 años. Escuche los títulos de alguno de los capítulos. Las calles de Londres inundadas por turbas populares. A ver. Miles de hombres aprestándose a la lucha. Siga. El Banco Nacional en poder de los rebeldes. Oh, sería algo terrible que esto ocurriese realmente. La torre amenazada y las calles regadas de sangre. Y no dice nada de cómo 10 destacamentos de dragones son la esperanza de la nación, ni cómo el valiente capitán Frederick Tilney, al mando de sus hombres, salva la situación. ¿Desde cuándo está usted en el ejército? Desde que nací. Dispénseme que me haya retrasado. Bueno, Frederick, ya que has conseguido burlarte de nosotras, trata ahora al menos de que la señorita Morla te perdone. De lo contrario, creerá que eres el hombre más impertinente que jamás ha visto. Espero que la señorita Morland tenga más sentido del humor que tú, mi querida hermana. ¿No se puede saber de qué estás hablando? Jamás lograré acostumbrarme a tus bromas. Tendré sumo gusto en irme acostumbrando a ellas. Debería irse acostumbrando si quiere llegar a formar parte de la familia. Basta ya, Frederick. Oh, no le riña a usted. Es uno de esos hombres que les gusta hacerse daño a sí mismo, que quiere que todos le huyan y que utiliza como arma la verdad. Señorita Morland, a partir de ahora y durante toda mi vida tendré un concepto elevadísimo de la inteligencia de las mujeres. Espero que todas, y en particular tú, mi querida hermana, sabréis agradecérselo. Como puede ver, Catalina, no hay manera de hacerle hablar con formalidad. ¿Cuál es su problema? Hace mucho tiempo decidí no tomarme nada en serio. ¿Ni siquiera su propia vida? ¿Mi vida? Menos. ¿Cuándo ocurrió exactamente? Era yo un niño. ¿Y el motivo? La muerte de mi madre. ¿Empieza usted a comprender? Tú. Yo. ¿A qué has venido? Como puedes ver, no soy una mujer que se da por vencida fácilmente. ¿Qué quieres de mí? No he venido por ti esta vez. ¿Por quién entonces? Por ella. Se va a venir conmigo. Yo se lo impediré.
Inténtalo. No lo conseguirás. Sal de esta casa inmediatamente. No sin hablar con ella. No tienes nada que decirle. Por suerte sí. Y algo que le hará salir de esta casa dentro de un minuto. Buenas noches. Disculpe. Isabel. Catalina, me envía la señora Allen. Debe regresar inmediatamente. ¿Ha ocurrido algo? No. No, nada grave. Al menos aún. ¿Mi hermano James? No. ¿Acaso se ha recibido una carta de mi padre? No. El señor Allen se ha puesto enfermo. Y la señora Allen te suplica que vayas a ayudarla. Oh, ¿es grave? Creo que no, pero ella está muy asustada. No se sienta, Isabela. Creo que debiéramos partir inmediatamente. Yo las llevaré. He traído coche. Pero si fuera usted tan amable, Frederick, que quisiera acompañarnos. Desde luego. Pero si no ha sido nada. Y además me encuentro mucho mejor. De todas formas han hecho bien en llamarme. No quería asustarte, pero Isabel insistió tanto y se brindó tan gentilmente a ir en tu busca. Ya. Es encantadora. Y sabes, creo que ella y tu hermano... Ya. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Buenas noches. Hola, Isabela. Ya, James. Buenas noches. ¿Qué tal el enfermo? Mejor, gracias. Entonces nos llevamos a Catalina. No, esta noche no deseo salir. Te lo ruego. Está bien, pero volveré pronto. ¡Abrázame! Pero Isabela, ¿qué ha ocurrido? ¿No lo adivinas? Tu hermano se me ha declarado. Quiere casarse conmigo y cuanto antes. Pero eso es estupendo. Al fin se decidió. Pero tranquilízate. Es que soy tan feliz. ¿Y cuándo ha sido? Hace un momento. Me ha pedido que no le dijera nada a nadie. Pero ¿cómo podía ocultártelo a ti ni un solo instante? ¿Tú le quieres? Más que a nadie en el mundo. ¿Estás segura? No había de estarlo. Claro que es la primera vez que estoy enamorada, pero... A ti puedo decírtelo. Tú eres la única persona que conoces a fondo mi corazón. La única en la que tengo depositada toda mi confianza. James es el más maravilloso de los hombres. Tanto que... ¿Qué? Temo no ser digna de él. Recuerdo que Isabela llevaba puesto un vestido amarillo y el cabello recogido en 2 trenzas. Y cuando entré en el salón y John me la presentó, pensé que jamás había visto una mujer más deliciosa. Te quiero. Dime la verdad. ¿A que jamás has visto un hombre tan guapo como James? Debo reconocer que el amor hace ver las cosas de distinto modo. Siempre he querido mucho a James y he sentido una gran admiración por él, pero jamás lo tuve por un hombre guapo. Os prohíbo terminantemente que sigáis tomándome el pelo. Recuerdo que aquella noche tomó el té con nosotros la señorita Andrews. No la recuerdo. Sí, tienes que recordarla. Iba vestida con un traje de tafetán amarillo. Y estaba tan linda que en toda la noche pude conciliar el sueño, temiendo que tu hermano se hubiera enamorado de ella. Ay, Catalina, cuántas noches de insomnio y desvelo he sufrido a causa de él. ¿De quién? Del hombre que amo. ¿Y quién es? ¿Te has decidido al fin? ¿Henry o Frederick? Pero, Catalina... Era tan solo una broma. No sabía que tuvieras un tan extraño sentido del humor. Tampoco yo lo sabía. Catalina, mucho has cambiado. Estoy empezando a conocer la vida. Y créeme, estoy asustada. ¿Cuándo te parece que se lo digamos a mi madre? Mañana. Oh, tan tarde. Está bien, si tú quieres, ahora mismo. Sí, pero dejadme que sea yo quien se lo diga. ¡Qué alegría! Enhorabuena, hijos. Gracias. Y si los padres de James no se oponen a vuestra voluntad, podéis dar por hecha vuestra boda. Por ese lado puede estar tranquila. Mis padres no se opondrían jamás a la felicidad de uno de sus hijos. James obtendrá el consentimiento en cuanto se lo pida. Pienso escribirles esta misma noche. Antes debes saber que... Mamá. Sí. Antes debe usted saber, James, y usted también, Catalina, que... Mamá quiere decir que no tenemos dinero. Sin exagerar, ciertamente nuestra fortuna es escasa
Y tememos. Teme. No tenemos nada. Solo deudas, vestidos, joyas sin pagar. Isabela, Nuestra casa de Londres hipotecada. te suplico. Deben saberlo. Pero Isabela, ¿por qué eres tan modesta? Tú eres tu propia fortuna. ¿No es cierto, James? Por supuesto. ¿A qué hablar de dinero? Gracias a los dos. Temíamos tanto este momento, porque no todo el mundo es tan desinteresado. Quisiera que las circunstancias fueran exactamente lo contrario, que yo tuviera millones. Aunque fuera la mujer más rica de la tierra, seguiría queriéndote. Gracias. Además, yo tampoco tengo dinero. Pero lo tendrás. Catalina nos ha dicho que los señores Allen son tus padrinos Sí, claro, lo son. y que tú eres su heredero. Es cierto. Y ellos tienen una gran fortuna. Pero están vivos. Y entre tanto yo no tengo sino... Cuando se quiere de verdad, la pobreza misma es bienestar. Yo detesto todo lo que son pretensiones inútiles. Por nada del mundo seguiría viviendo en Londres. Lo que me gustaría... el sueño de mi vida. Una casita en un pueblo retirado. Cuando te den tu diploma de maestro podemos... Hay casas preciosas en las proximidades de Richmond, donde además están los mejores colegios de Inglaterra. ¿Richmond? ¿Y por qué no cerca de nosotros? Mis padres estarían tan contentos de poderos tener cerca. Desde luego, nada nos entristecería tanto como estar alejados de vuestros padres. Y sobre todo de ti. Querida Sara, hace 4 días que espero tus noticias sobre el viaje de James a casa y cuál ha sido la reacción de nuestros padres sobre su proyecto de boda. ¿Qué ha ocurrido? Quizá James no ha llegado aún, o bien la respuesta ha sido negativa y ni tú ni él os atrevéis a decírmelo. Isabela está sobre ascuas y yo, te lo confieso, inquieta por miedo a que esta boda no pueda realizarse. Isabela es tan extraña. En cuanto a Henry, ¿qué puedo decirte? Que sigo esperando quizá contra toda esperanza. Sé que hay algo que le aleja de mí, pero... ¿qué? Si pudiera saberlo. Charles Townsend. Ella no andará lejos. ¿Decías? Pensaba en voz alta. En James. Es extraño que no haya escrito aún. ¿Le habrá ocurrido algo? ¿Por qué le dejé irse? Debió pedir a tus padres la autorización por escrito. No era necesario ir. Él no quería. Recuerda que tú misma se lo pediste. ¿Por qué? Ha llegado. ¿De James? Sí. Quisiera hablarle antes de salir para Oxford. ¿Cuándo se va? Mañana. Catalina, no tengo valor para leer la carta. Léela tú. Dime si la respuesta es sí o no. Mi querida Isabela, no he tenido la menor dificultad en obtener el consentimiento de mis padres, los cuales me han prometido hacer cuanto esté a su alcance para lograr que... ¿No? Sí. Dámela. Disculpadme. Podría ser ahora. ¿El qué? Ya le he dicho que me voy mañana Le deseo un buen viaje. y que antes quería hablar con usted. Está bien. Sentémonos. ¿Qué le parece el proyecto? ¿Qué proyecto? La boda de su hermana con mi hermano. ¿Qué le parece? ¿Y a usted? Bien. A mí me parece bien. ¿De veras? Sí. ¿Es usted partidaria de los matrimonios rápidos entre personas jóvenes? Lo soy. ¿Para qué esperar? ¿Conoce usted el refrán que dice una boda trae otra? Pues no. No lo conocía. ¿Es suyo este abanico, señorita Morland? Sí, gracias. ¿Su hermano ha llegado ya? Sí, creo que está en el salón. Gracias. Catalina. Entremos al salón. Pero no estaba cansada. Ya no.
Bueno, quizá más tarde. Le deseo un feliz viaje. Siento no poder ir a despedirle a la estación, pero precisamente a esa hora estoy invitada a comer en casa de la señora... No le he dicho la hora. Ah, perdóneme. Me había parecido oír que a las 2. ¿Puedo escribirle? ¿Puedo impedírselo? Es que me gustaría que cuando volvamos a vernos... Ah, es que piensa volver. Catalina, veo acercarse a Elinor y Henry Tilney. Es muy posible que quiera hablar con usted. Esta noche no, por favor. No antes de que me escuche. Tengo algo muy importante que decirle. Yo mañana ya no estaré aquí. Y si usted lo prefiere, tiene muchos días para hablar con él. Ya se lo explicaré. Buenas tardes, señorita Morland. Buenas tardes. Vámonos. ¿Qué te ha dicho? Nada. Es igual que Isabela. Pero Henry, Catalina te quiere, estoy segura. No quiero ni volver a oír hablar de ella. Vámonos. Yo lo único que quiero es casarme con una chica que me guste y tener una casa cómoda en donde vivir. El hecho de que ella tenga o no tenga dinero no me interesa. ¿Pero por qué tanto su hermana como usted siempre están pensando en el dinero? Sí, es cierto. Perdóneme. Oh, se ha ido. ¿Isabela? No, Henry Tilney. ¿A dónde va? Debo explicarle algo. Espere. ¿Quiere casarse conmigo? ¿Y se han atrevido a anular la invitación? ¿Pero por qué? Ya te lo he dicho. Pero eso no es un motivo. Es simplemente una disculpa. Orgullo y soberbia es lo que le sobra a toda esa familia. Quizás sea cierto que Elinor se encuentra mal. ¿Y aún la disculpas? En mi vida he visto nada tan insolente como el comportamiento de Elinor contigo. ¿A quién se le ocurre dejarte plantada media hora antes de la comida? Esto me hace imaginar cómo te habrán tratado durante los días que pasaste con ellos en la abadía. Ya te lo he dicho, Isabela. Todos se comportaron admirablemente conmigo. ¿Incluso Frederick? Responde. También. ¿Y Henry? El mejor que todos. Supongo que no pensarás ir a su casa a ¿Pedirles una explicación? Son ellos los que te deben una explicación. Para mí no hay nada tan despreciable como la inconstancia. Espero que se te hayan abierto los ojos sobre cómo es Henry. En realidad, qué distinto de tu hermano James. ¿Y John? ¿Te dijo algo antes de marcharse? Estoy segura de que ya no piensa en mí. John, oh, qué equivocada estás. No creo que haya un hombre de sentimientos tan profundos y constantes como John. Me refiero a Henry. ¿Aún? No sé qué hacer. Quisiera irme lejos, desaparecer. No eres tú quien debe avergonzarse, sino ellos. Especialmente Henry. Y pensar que habíamos proyectado pasar la tarde juntos y después ir a bailar. Pues ¿sabes lo que debes hacer? Ir. ¿Pero con quién? Con mi madre y conmigo. ¿Crees que a James le parecerá bien? Mi madre y yo no pensábamos ir. Ausente James, ni se nos había ocurrido. Si lo hacemos es solo por acompañarte, aunque claro, yo no bailaré. Oh, Isabela. No sé qué sería de mí sin ti. Oh. Perdonad. Soy yo quien debe pedirle disculpas. No, fue ridículo por mi parte no pedirle una explicación. Y pensar que yo creí que se había enfadado porque me vi hablando con John Thorpe y que por eso envió a su hermana a que me escribiese aquella nota diciendo que estaba enferma. Ya ve que es cierto, no ha venido. ¿Es verdad? No, solo un poco de fiebre. Le ocurre a menudo, pero en un par de días se le pasa. De todos modos, yo quisiera explicarle... No es necesario. Pero... Catalina, nos vamos a pasar toda la noche en... Yo creí, debo darle una explicación. Divirtámonos. ¿Qué le pasa? Creo que debía salir al jardín a hacer compañía a Isabela y a su madre. No creo que la necesite. Pero si vinieron aquí únicamente por acompañarme. No creo que eso les impida divertirse. Al menos a Isabela. Yo la he visto bailando. Eso no es cierto. Sí. Bueno, ahora ha salido con su pareja al jardín. ¿Quiere que vayamos? Sí.
Te aseguro que cuando te vi entrar en el comedor, te creía una aparición. Tan bella estaba. Desde luego. Pero ¿quién iba a suponer que estuvieras y en la abadía de Northanger? Te creía en Londres. Temiste que hubiera ido por ti. Sí. A hacerte una escena. Sí. Luego te sientes culpable. Sí. No lo entiendo. Isabel había decidido no bailar, pero mucho menos coquetear de ese modo con... Oh. Es muy posible que mi hermano la haya hecho variar de opinión. ¿Por qué lo hiciste? La herida curó ya. Recuerdo que aquel año, para olvidarte, le pedí a mi madre que saliéramos de Londres a pasar unas semanas en algún sitio. Y la casualidad nos trajo aquí, a Bath. ¿Y aquí conociste a mi hermano Henry? Sí, aunque eso no fue casualidad, sino algo lógico. La abadía está tan solo a unas millas. Tanto él como tu padre y tu hermana vienen al balneario muy a menudo. ¿Y te enamoraste de él? Sí, desde el primer momento. Pero solo porque se parecía tanto a ti. Era como volver a sentirme en tus brazos. ¿Por qué rompisteis? Se dio cuenta que no le quería a él, sino a alguien, a través de él. Pero rechazarme y empezar a interesarme por Henry fue todo uno. Y en medio de mi lucha por recuperarle aparece Catalina. ¿Sorprendida? Sí, pero me imagino perfectamente lo que ha ocurrido. ¿Ah, sí? Me gustaría saber qué ha imaginado. Seguramente su hermano la ha visto aquí sola y ha pensado, a esta muchacha no la saca a bailar nadie. Y después, pues, no lo sé. Cualquier cosa menos eso. Atribuirle buenos sentimientos a mi hermano. ¿Y por qué no? Catalina, cada vez me convenzo más que es usted la persona de mejor corazón que hay en el mundo. ¿Y eso hizo más difícil tu deseo de recuperarle? Por fortuna has aparecido tú. ¿Y Henry? Ya le he olvidado. ¿Y James? El hermano de Catalina. Tenía entendido que os habíais comprometido. Pero no está aquí. No me digas que ya lo has olvidado. Todavía no. Pero si tú me ayudas es posible que no tarde en olvidarle. Es una mujer muy extraña. No. Soy una mujer que desea sentirse viva cada día. Cada hora, cada minuto de cada día. Caiga quien caiga. No tengo dos vidas para poder ofrecer la otra a la amistad o a la compasión. Yo pienso igual.